Bien. Buenas noches. Hola, Vivi, ¿ya te conectaste? Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Profesor Nelson, profesora Lina, profesora Neida, ¿me escucha? Buenas noches. Gracias, profesora Neida, por responder. Estamos, Bien, está bien. apreciados profesores, vamos a empezar nuestra videoconferencia. ¿Sí? Son exactamente las 8 en punto. Esta sería nuestra última videoconferencia. ¿Sí? Si yo quiero verme, entonces... Igualita tu hermano, ¿no? Pero no quiero que me vean. Hola. No quiero mostrar a Tiago ahí con su cochinada. Pues ya que hacen, amigos, hermanos. Bien. He silenciado a todos el micrófono porque estoy escuchando a algunos profesores hablar. Así que tengan mucho cuidado con estar activando su micrófono y ustedes no se den cuenta. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con nuestra videoconferencia. Está con nosotros ya conectado el profesor Saúl Castro desde la Universidad Peruana Unión. Está también conectado el profesor David Narváez, tutor para Bolivia. Bien, entonces esta sería nuestra última videoconferencia. Estoy pasando clases, supuestamente. Miren. Esta sería nuestra última videoconferencia, ¿sí? La cuarta. Y con esto ya daríamos concluido esta capacitación en pensamiento crítico. Esperamos que ustedes hayan disfrutado del curso y ustedes hayan podido revisar los materiales que están en la plataforma, ¿sí? Que hayan desarrollado las actividades y sobre todo las evaluaciones. Aquellos participantes que han revisado los materiales se habrán dado cuenta que para poder aprobar el curso necesitan el 70% para el certificado, ¿sí? El certificado está en la plataforma. Ya al finalizar, ¿sí? Al finalizar la conferencia de hoy, les voy a mostrar dónde pueden imprimir certificado, si solo si aprueban las 4 evaluaciones, ¿no? Porque en cada módulo hay una evaluación. Entonces, los que han aprobado 3 de 4, entonces ya pueden imprimir su certificado. Pero si no, pueden intentarlo una vez más, pueden solicitar. Vamos a suponer que la profesora Neida, es un ejemplo, no aprobó el examen 1 y 2, ¿sí? Y desea tener otra oportunidad. Entonces la profesora Neida tendrá que entrar en contacto con el profesor David Narváez para que le pueda habilitar una vez más la evaluación. Entonces así podrá tener la chance de poder tener su certificado. ¿Sí? Nos gustaría que después de que finalicen el curso, impriman su certificado, se tomen una foto, ¿sí? Impriman el certificado, tómense una foto y nos lo envían a nosotros y también a la profesora Patricia, ¿sí? Para nosotros tener un control de quienes ya han logrado la certificación y también nosotros publicar a los profesores que pues han culminado el curso de pensamiento crítico de manera satisfactoria. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Voy a pedir al profesor David que nos pueda acompañar con la oración inicial. Profesor David, buenas noches. ¿Me escucho? Ahora sí. Hola David, ¿puedes hablar? Parece que tienes el micrófono desactivado. Entonces vamos a pedir... Hola David, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Listo, vamos a orar. Bendito sea Señor porque nos das el privilegio de poder haber llevado este curso, que nos pueda servir para poder aplicar estos conocimientos con nuestros alumnos, también
en la familia, en la iglesia y en las demás partes donde nos tengamos relación. Dirígenos, acompáñanos durante este último módulo, la última videoconferencia, porque te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bien, el tiempo es suyo, profesor Saúl. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches con todos. Es una alegría estar con cada uno de ustedes por medio de este video, de esta videoconferencia. Y llegamos a la cuarta sesión, por lo tanto tenemos que resumir, tenemos que concluir ya con algunas ideas importantes de lo que es el tema del pensamiento crítico. Vamos a empezar con un ejercicio que a mí me parece que es muy importante que siempre se aplique este ejercicio en cada sesión de clase, ¿no? Cada sesión de aprendizaje. Tratamos de llevar a nuestros estudiantes a un nivel de espacio, podemos llamarlo, de lugar donde el centro sea el estudiante y no nosotros, donde él pueda desarrollar el pensamiento crítico a través de estas actividades, por ejemplo, como la que voy a presentar ahora, ¿no? El título de esta sesión de aprendizaje es La enseñanza del pensamiento crítico. Y hay muchos conocedores, investigadores de este tema, y también empresas que tienen grandes programas para desarrollar el pensamiento crítico, y lo que ellos en algunos programas están, estas actividades que como una muestra vamos a presentarlo ahora. Es una actividad creativa, pero que trata, el objetivo es el desarrollo del pensamiento crítico, como es donde todos los estudiantes van a participar. En este caso, ustedes van a participar ahora. Por ejemplo, ¿no? Dice, un profesor establecería una tarea simple. Por ejemplo, pedirles a los alumnos más jóvenes que hagan un diseño nuevo de la cabeza humana. Un alumno puede sugerir un ojo en la nuca. El profesor toma este diseño y le pide a la clase que decida sobre los elementos buenos, malos y, por último, interesantes de tener un ojo en la nuca. A partir de este ejercicio, el profesor agrupa los elementos de la herramienta de este programa y explica que se trata de la evaluación formal de los elementos positivos, negativos e interesantes. Tomado de este autor en el año 1991 y 94 en la página 43 de Bonn. Y esto lo vamos a hacer ahora, ¿no? Con ustedes. Imaginen qué podría suceder si una persona, si el ser humano tuviera un ojo en la nuca. Pero lo vamos a dividir en 3 elementos, ¿verdad? Buenos, malos y por último interesantes. Ahora todos ustedes van a pensar en lo bueno que podría ser tener un ojo en la nuca. ¿Qué podría suceder? Pero pensemos solamente en lo bueno y no en lo malo ni en lo interesante, ¿no? Solamente en lo bueno. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué podría suceder si tuviéramos un ojo en la nuca? Imagínense, ¿no? Hagan uso de su imaginación, de su edad. Ahora pueden ustedes comentar, opinar, dar sus apreciaciones sobre lo que es tener un ojo en la nuca. ¿Qué piensan? ¿Quién es el primero en comentar? Lo que puede venir a la mente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tuviéramos un ojo en la nuca? Apreciados docentes, muy buenas noches ya allá en Bolivia. ¿Qué pasaría si tuviéramos algo diferente en la nuca, ¿no? Algo que no es usual.
Ahí está Neida, es una profesora, ¿verdad? Sí, Profesora Neida, muy buenas noches. buenas noches. Lo ¿Qué positivo, opina usted? ¿Qué pasaría? Algo bueno. sí. Lo bueno de tener unos en la nuca sería que podría observar a mis alumnos mientras yo esté escribiendo algo en la pizarra y que entonces atrás podría ver qué están haciendo mis alumnos, mis Claro, estudiantes. Entonces, para mí me favorecería, ¿no? Para que ellos claro, puedan trabajar. claro, muy bien. Ya nadie estaría haciendo otras actividades, ¿verdad? Sí, porque ya lo estaría viendo de los dos lados, adelante y atrás. Muy bien, estaría más atenta a lo que podría pasar. Muy bien, eso es algo muy bueno. ¿Alguien más? Aló, La misma profesora Neida, que algo se le ocurrió algo bueno. aló. Más que podría comentar. Profesor Nelson, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿Cómo Lice. está, profesor Nelson? Buenas noches. Le A hablo ver, de aquí de Bolivia, Guayaramerín. Guayaramerín. Buenas Sí, noches, profesor Nelson. buenas noches, Lice. ¿Me ¿Qué escucha opina bien? No usted? sé. ¿Me escucha bien? Sí, 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 lo escuchamos muy bien. Yo lo escucho bien. Ya. Creo de que tener lo positivo, ¿no? Está diciendo lo positivo. Sí, sí, lo positivo ahora. Despertar en los estudiantes que todos ellos tienen un ojo en la nuca. Y Claro, ellos se van a imaginar, especialmente a medida que van caminando, que al mismo tiempo pueden mirar adelante y hacia atrás. claro, Y especialmente cuando se trata de algún deporte. Entonces ellos claro, pensarían que al mismo tiempo pueden mirar adelante y pueden mirar hacia atrás. En el momento que claro, están haciendo algún deporte, entonces eso le va a facilitar al mismo tiempo y poder agacharse, poder esquivar, poder realmente hacer alguna de las actividades que cuando tenemos los dos ojos normales le va a dificultar realmente. Entonces será una mejor manera que ellos puedan esquivar y hacer sus diversas actividades al mismo tiempo. claro. Entonces, eso sería lo bueno, ¿verdad? Podrían Sí, por jugar mejor al supuesto, fútbol. Muy exactamente. bien, profesor. Es algo creativo, es algo novedoso de lo que dijo el profesor Nelson. Además, está conectado y escuchó este ejercicio. ¿Qué pasaría si tuviéramos un ojo en la nuca? De eso estamos hablando. Solamente lo bueno. Profesor, buenas noches. No sé si puedo participar. Por supuesto, profesor. Su nombre, Marco Antonio. Un gusto saludar. nuevamente, un gusto, Marco Antonio. Lo Opina usted. positivo de esto para mí sería que eh, pudiésemos estar alerta ante cualquier peligro, porque al Claro, tener ojos delante y un ojo atrás, o sea, estaríamos siempre alerta, como le menciono, ¿no? Ante el peligro que nos pueda llegar por cualquier extremo. claro. Muy bien, muy bien. Estar en los 360 grados, ¿verdad? Alerta en cada espacio, ¿verdad? Eso Muy sí. bien, muy bien. Qué bueno. Eso es lo bueno que ustedes han podido observar hasta ahora, si fuera posible tener un ojo en la nuca. ¿Alguien más? ¿Qué pasaría si tuviéramos un ojo en la nuca? ¿Alguien se atreve a comentar, por favor? Para pasar ya al aspecto malo. A ver. Les voy a contar algo positivo que últimamente pasó en el Perú. En el Perú estuvieron caminando tres jóvenes en una calle principal de un distrito aquí en Lima, como es Javier Prado, de San Isidro, ¿no? La calle es Javier Prado. De pronto, un carro que iba a gran velocidad se desvió repentinamente hacia la vereda y atropellando a los tres muchachos. De ellos murieron. Claro, ¿qué hubiese pasado si ellos hubiesen tenido un ojo en la nuca? Hubiesen esquivado el carro, ¿verdad? ¿Qué piensan? Posiblemente no estarían muertos. Claro, eso viendo lo bueno. Ahora sí, opinen sobre lo malo ahora, el elemento negativo. ¿Qué
malo podría existir si tenemos un ojo en la nuca? A ver, profesora Neida, profesor Nelson, profesor Marco. ¿Qué opinan? Hola, le habla nuevamente Marco. Muy bien, Mire, Marco. mire, profesor, a mí se me acusan dos cosas, ¿no? A ver. Con esto, hablando de los jóvenes, hablando de la Claro. tecnología, si tuviésemos ojos delante y un ojo detrás, creo que estaríamos con un celular delante y otro celular atrás, ¿no? Sería lo malo en ese aspecto. Tendríamos ¿no? que usar 2 celulares. 2 celulares, ¿no? O sea, esta comodidad que tenemos de la tecnología. Otra Muy bien. situación sería, lo malo, mira, sería sobrecargar al cerebro, porque tendríamos bastante que observar, ¿no? Sería mucha Interesante, sobrecarga de información, quizá, lo negativo, y tendríamos que estar siempre quizá muy estresados con esto de la información que nos entra más por la vista también, ¿no? Claro, porque nuestro cerebro también no soportaría Tanta información tanto visual. espacio para observar, ¿no? Ajá. Muy bien, Yo creo interesante. que esas dos cosas. Muy bien. Profesor Nelson, ¿qué opina usted? Dicen, se me ocurre también dos puntos, ¿no? El primero de que al momento de tomar una ducha, Ahí ¿no es está. cierto? A tomar una ducha y nos imaginemos, normalmente tenemos aquí adelante los dos ojos, pero Claro. cuando nos duchamos, el jabón mayormente cae por la parte de la nuca. Entonces, El champú. automática el champú, ¿no es cierto? El Claro. champú, todo el jabón quedaría allí. Y entonces Claro. me imagino que cada vez teníamos que hacer así, volcarnos, sacar del jabón, porque esta es una parte en la cual constantemente nos estamos lavando. Y el Claro, muy otro, sensible, ¿no? Y el ojo es muy sí, sensible. exactamente. Y el otro sería, mayormente nosotros dormimos mayormente de espalda, de cabezas, así. Entonces sería un problema porque nos estaríamos revolcando y al mismo tiempo perjudicaría porque realmente se lastimaría nuestro ojo ahí, porque Claro. no se va a poder divisar nada de lo que estamos realizando. Entonces había un Muy bien. perjuicio en esa Muy situación. bien. Eso sería lo negativo. Exactamente. Claro, no podríamos dormir boca arriba Sí, porque estaríamos aplastando un ojo. exactamente. Y ese ojo amanecería Ya se imagina cómo amanecería. un poco dolorido. Muy bien, Exactamente. profesor Nelson. A ver, ahora lo malo, profesora Neida, ¿qué opina usted? ¿O alguien más que podría opinar? ¿Qué sería lo malo? Imagínense tener un ojo en la nuca. Bien, si no hay alguien que pueda opinar acerca de lo malo, ya creo que lo mencionó el profesor Nelson, podría ser que tengamos algunos problemas, ¿verdad? Si tenemos un ojo en la nuca, como es el hecho de dormir y ver muchas cosas, y sobrecargarnos de mucha información, podría ser, tener 2 celulares, etcétera, etcétera. Ahora sí, el último elemento que vamos a analizar de este ejercicio. Algo interesante, profesores. Algo interesante que sería tener un ojo en la nuca. Qué interesante. Qué cosa sorprendente podría ser tener un ojo en la nuca. ¿Qué opinan? Algo sorprendente. Son 3 elementos, ¿verdad? Ya dijimos lo bueno, lo malo y algo sorprendente. ¿Alguna idea, por favor? Hola. A ver. Para mí algo sorprendente sería ver cómo... Perdón, buenas noches primero. Buenas noches, profesor. Para mí algo sorprendente sería cómo irían los anteojos en ese ojo. ¿Dónde irían? Tal vez cabalgados y se podría pensar algo creativo para articular
a las orejas. Muy bien, profesor. Entonces algo interesante sería ver cómo quedaría un anteojo en ese ojo. Claro. O una gafa de Solamente sol. sería un anteojo, ¿no? No sería anteojo, o sea, un anteojo nada más. Para el lado de la nuca. Sí. Muy bien, profesor Luis. Eso sería muy interesante. ¿Qué más? Profesora Rosemary. Hola, hola. Buenas Para mí noches, algo profesora Rosemary. interesante, buenas noches para todos. Para mí algo interesante sería, digamos, si tenemos los dos ojos, ¿no ves? Con lo que miramos, y uno atrás, entonces, bueno, si es en el caso de los estudiantes, pues, ¿no? Ya podríamos ver, ¿no? Las cosas que hacen los niños y también poder corregir, ¿no? Claro. Y algo interesante también, ¿no? Es que, digamos, si es que el ojo está dañado también, ¿no? Cómo nosotros podíamos, digamos, ver más allá de lo que vemos con nuestros dos ojos, ¿no? Entonces, la verdad es que la creación de Dios con el ser humano fue algo sorprendente, ¿no? Nosotros somos, ¿no?, la creación perfecta. Entonces, eso es lo que Muy debemos de bien. enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Que somos Muy la bien. creación perfecta. Esa sería mi opinión. Muy bien, profesor. Miren, este tipo de ejercicios hacen que el estudiante piense. En primer lugar, piense. En segundo lugar, piense de manera creativa y también crítica. Desarrolla el pensamiento crítico. Dice, unido el pensamiento crítico más el creativo, sucede el Ese es el pensamiento debate. El elevado, debate es que el dice, ¿qué pensamiento haríamos si superior. nosotros tuviéramos un ¿no? ojo en la nuca? Entonces, ahora crear este tipo de actividades. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿qué pasaría si tuviéramos tres brazos, ¿no? O 4 brazos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tuviéramos 4 brazos, profesores? ¿No? Algo así. Y los estudiantes no crean que no van a contestar inmediatamente, van a opinar, van a comentar, se van a reír y van a tener un poco, vamos a abrir el campo, el espacio para pensar. De eso se trata el pensamiento crítico. Darles oportunidad para que piensen de manera diferente. Darles espacio para que ellos organicen sus ideas, y, por ejemplo, colocando los elementos como es lo bueno, lo malo y lo interesante, ¿no? A veces solamente pensamos en lo malo, a veces solamente pensamos en lo bueno y solamente en lo interesante. Pero ya cuando decimos, vamos a pensar en lo bueno que podría suceder, estamos llevándole un terreno de que exijamos al pensamiento y corrijamos, tal vez guiemos hacia un sector que para nosotros y para lo que es la enseñanza es correcto, ¿no? Es decir, siempre pensemos en lo bueno de las cosas, ¿no? También en lo malo. ¿Qué cosas malas podría ocurrir si sucede esto? ¿Y qué estamos tratando de enseñar de esa forma? Cuando usamos ese tipo de estrategias, estamos enseñando a discernir, les estamos enseñando a valorar qué es bueno y qué es malo, y también qué es interesante. Nos ocupamos, dice, poco, por eso los estudiosos del pensamiento crítico dicen, en la escuela se ocupa muy poco de hacer ver al estudiante actividades, qué cosas son buenas, qué cosas son malas y qué cosas son interesantes, ¿no? Entonces, si ayudamos a nuestros estudiantes ver esos elementos, estamos desarrollando el pensamiento crítico y también lo que es el pensamiento valorativo, ¿no? Qué es bueno, qué es malo y qué es interesante. Bien, entonces, en la enseñanza, eso es muy importante. Vamos a avanzar y esto, por ejemplo, según la Real Academia Española, esto vamos a tener que ver en la enseñanza, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre plan y estrategia, ¿no? Cuando planificamos una sesión de aprendizaje,
bueno que nosotros recordemos? ¿Solo recordar el plan o solamente recordar la estrategia? Entonces tenemos que diferenciar qué es un plan y qué es una estrategia. ¿Qué nos va a ayudar más? ¿Un plan o una estrategia? Es bueno planificar, por supuesto. Una estrategia. Pero es muy importante que nosotros nos ocupemos de estrategias en nuestras sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, la RAE dice, ¿no? Plan es el modelo sistemático de una actuación pública o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Escrito en que sumariamente se precisan los detalles para realizar una obra. Es decir, no tengo la intención de cambiar mucho, sino que me guío por algo que ya está planificado. Recuerden las tablas de ajedrez que les presentamos en la sesión anterior. ¿Cómo piensan? ¿Cómo están nuestros estudiantes? ¿Están ordenados para empezar una sesión de aprendizaje? En el sentido del pensamiento, todos empezamos de un punto de partida único, o cada uno está ocupando ya un punto desordenado en el tablero de ajedrez, ¿no? Por eso dice, es importante la estrategia. Entonces, ¿qué es la estrategia? El arte de dirigir las operaciones militares, ¿no? Arte, traza para dirigir un asunto. Es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Quiere decir que nuestra sesión de aprendizaje, cuando desarrollamos el pensamiento crítico, apreciados docentes, debemos tener múltiples estrategias, como múltiples, podemos llamarlo, como ya lo llamaron, hay inteligencias de nuestros estudiantes. Hay cantidad de inteligencias. Ellos no solamente un solo tipo de inteligencia, tienen varios tipos de inteligencia. Entonces tenemos que tener varias estrategias para poder llegar a todos. Eso se llama tener un arte, ¿no? Tener la capacidad de crear actividades, crear programas para atender a todos nuestros estudiantes. Esa es una gran recomendación que debemos tener para desarrollar el pensamiento crítico. Ahora, los nuevos escenarios del aula creativa, ¿no? ¿Cómo son estos escenarios del aula creativa? Es decir, para tener en cuenta también lo que es el pensamiento crítico. En el aula debe existir, dice, en primer lugar, el espacio de presentación, donde el estudiante puede escuchar, pueda explicar, pueda comunicar. Eso es algo muy importante, ¿no? El espacio de presentación. Debemos cuidar que nuestros estudiantes estén atentos a lo que digamos, que estén atentos a lo que diga, a lo que hable su compañero. Estén atentos a que ellos también puedan explicar, puedan hablar, puedan comunicar. Que el estudiante sea el centro, no el docente. El docente puede ser un facilitador, puede ser un orientador, pero él, el que se debe ocupar de su aprendizaje, debe ser el estudiante. En este caso, por ejemplo, en el punto 2, el espacio de interacción, apreciados docentes. ¿Qué debemos hacer? Fomentar el diálogo, fomentar el análisis, el debate. El espacio 3 es la investigación. Debemos promover nosotros la investigación, como indagar, como descubrir, como buscar. ¿Qué opinas? ¿Qué dice tal texto? ¿Qué dice tal libro? Piensa la información. ¿Qué dice el diario de hoy? Que en un momento, de un día, todos lleven el diario del día, clase, y que ellos deciden qué noticia, por ejemplo, les ha interesado más de un diario X que ellos pueden traer, ¿no? También en la parte 5, el espacio de creación. No nos olvidemos que para el pensamiento crítico debe haber un espacio de creación. El espacio para imaginar, para explorar,
para inventar. Por ejemplo, nosotros hemos creado acá un programa, una actividad, por supuesto que ya se hizo hace muchos años, pero que sirve y podemos crear otras actividades más, donde el estudiante puede imaginar, puede explorar, pueda inventar. Ese tipo de... En la escuela tradicional no lo hemos tenido y ha sido muy poco para imaginar, para explorar, para inventar, ¿no? El espacio 5 es muy interesante, el espacio de intercambio, dice, para compartir, para cooperar, para colaborar, ¿no? Ahí ahora lo que es el aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Donde se forman grupos y los grupos hacen actividades de acuerdo a lo que está siendo orientado cuando el profesor guía, hace aprendizaje y todos colaboran como grupo. El espacio, por último, el espacio de desarrollo, ¿no? Planificar, diseñar, programar. Pero acá podemos añadir el espacio de pensamiento crítico, ¿verdad? Y sería un espacio de desarrollo. ¿Cómo desarrollamos el pensamiento crítico? Ya hemos manifestado por múltiples actividades. Uno de ellos se centra en preguntas. Siempre hacer buenas preguntas para el desarrollo del pensamiento crítico. Otro, crear espacios de diálogo. No olvidemos que el estudiante debe desarrollar esa capacidad de dialogar, de conversar. Por eso es en el espacio de presentación debe comunicar, debe explicar y en el espacio de interacción debe dialogar siempre. Buscar temas de interés del niño, del adolescente, donde él pueda dialogar, donde él pueda comunicar lo que sabe. Y otro espacio que debemos nosotros cultivar es para crear, desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante es desarrollar, por ejemplo, debates, es decir, temas de controversia, ¿no? Diálogos controversiales, que cada uno opine de acuerdo a un tema donde haya dos posiciones. Por ejemplo, como ya hicimos la semana pasada, temas de interés, como docentes nos interesó este tema y discutimos hasta el final, no nos faltó tiempo. Por ejemplo, el uso del celular en el aula de clases, en el salón. Es posible, muchos dijeron que la mayoría estuvo de acuerdo, que sí, otros un grupo menor dijo que no, y siempre haber ese debate. Entonces, el estudiante, ¿qué podría debatir? Buscar temas que él con sus compañeros debatan, temas controversiales, podría ser el enamoramiento, que tanto a ellos les gusta. ¿Por qué, profesor, no puedo tener enamorado? A la edad de 13, 14 años. Y un grupo siempre va a estar en contra, ¿no? Va a decir, no, mis padres me dijeron que no, en la iglesia, o yo leí tal libro y no es posible. ¿No? El otro dice, sí, no, somos libres. Todo eso son espacios de controversia, de diálogo, por un lado. Y por otro lado, siempre hacer preguntas. Eso es muy recomendable para el desarrollo del pensamiento crítico en la enseñanza, precisamente del pensamiento crítico. Esto es lo que hace nuestra iglesia, ustedes lo saben, ¿verdad? Y esto se hizo ya una práctica aquí en el Perú. Ustedes pueden ver estas estructuras de aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela sabática. Por ejemplo, es motiva, explora, aplica y crea. Y no solamente en un momento vas a motivar en tu clase al inicio, sino la motivación debe ser constante, ¿verdad? En cada espacio, en cada momento de la sesión de aprendizaje. Y también la exploración, es decir, la indagación, la investigación, los conceptos, las ideas. Y no solamente eso, ¿no? ¿Cómo se aplica ahora la metacognición? ¿Cómo se aplica eso a mi vida? ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Me gusta lo que estoy aprendiendo? ¿No me gusta lo que estoy aprendiendo? Debería ser mi aprendizaje. Y ahora crea.
Por ejemplo, en esta sesión de aprendizaje nosotros debemos crear actividades para que el estudiante pueda desarrollar el pensamiento crítico. Eso es muy importante. Por eso dice, hay un inicio, proceso y cierre. En la motivación hay una exploración, explicación, expansión, extensión, y todo nos lleva al crear. Esto es como un círculo, ¿no? Siempre se va a dar. Ahora, hay un profesor aquí que trabaja en nuestra universidad. Él escribió un tiempo, los del Ministerio de Educación aquí en el Perú le pidieron al profesor Alfonso Paredes, es su nombre, le pidieron que escriba algunos métodos y estrategias para fomentar el pensamiento crítico. Y este profesor escribió en un texto para el Ministerio de Educación estos siguientes métodos y estrategias para fomentar el pensamiento crítico. Esta diapositiva lo vamos a compartir, no se preocupen. Y, por ejemplo, dice, iniciar y desarrollar en los estudiantes un proceso de planteamiento de preguntas. Se llama método de indagación. Siempre preguntas, apreciados docentes. Si ustedes van a buscar un libro de pensamiento crítico o van a leer a un autor de pensamiento crítico, ellos siempre van a hablar de preguntas. Eso no nos olvidemos, de hacer buenas preguntas. ¿Y quién hizo excelentes preguntas en su vida como maestro? Nuestro maestro de maestros, ¿verdad? Jesús. Un maestro en hacer preguntas. Punto 2 dice, enseñar una metodología de investigación en la que los estudiantes busquen información, seleccionen información útil y relevante. Esto estuvo hablando el profesor Renzo Lupaca la semana pasada. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Por esto, apreciados docentes. Porque ahora hay cantidad de información. Y cantidad, podemos decir, como hay cantidad de información, hay cantidad de mentiras. Hay cantidad de elementos falsos, de información falsa. ¿Y cómo podemos hallar la verdad en tanta información? Entonces, debemos enseñar una metodología de investigación para discernir, para buscar información útil y relevante. Por ejemplo, Casani dice, ¿no? Para la lectura crítica, dice Daniel Casani, estudioso de la escritura y la lectura, dice él, por ejemplo, que nosotros lo primero que debemos enseñar a nuestros estudiantes acerca cuando leemos un texto cualquiera es averiguar quién lo escribe. Eso es muy importante, apreciados docentes. Una metodología de investigación sería conocer quién es el autor del texto que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque puede ser que ese texto lo esté escribiendo un ateo. Claro, tiene sus ideas que son respetables. Pero si yo soy creyente, debo saber cuál es su orientación, cuál es la base de lo que él está afirmando acerca de una verdad. ¿Cuál es su cosmovisión, podemos decir? Entonces, es muy importante en el pensamiento crítico enseñar una metodología de investigación. Yo les estoy dando un ejemplo de investigación, por ejemplo, saber el autor. Por eso en investigación siempre es importante el autor. ¿Quién lo dijo? Por eso yo les mencioné aquí el que está, los textos que estoy trayéndoles es el profesor Alfonso Paredes, profesor de nuestra Universidad Peruana Unión. Y él es director ahora de investigación en la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de utilizar diversas fuentes de primera mano como datos a partir de los cuales pueda desarrollar hipótesis y extraer conclusiones. Por ejemplo, darles libros que ya son clásicos, que son conocidos, autores conocidos, renombrados, que tengamos confianza en ellos y podemos indagar más autores y más textos, ¿no? Textos científicos, textos académicos, literatura, saber discernir qué literatura es buena, qué literatura no nos conviene, etc. Establecer discusiones en clase, ¿verdad? Siempre que el estudiante sea el centro en la sesión de aprendizaje, que el estudiante hable, opine. Siempre vamos a encontrar estudiantes que no les va a gustar hablar.
¿Cómo hacer para que ellos hablen? Buscar formas creativas, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, temas de su interés. Siempre buscar temas de su interés. El contenido es un medio, ¿verdad? El fin es que ellos piensen, que ellos expresen. Aprendan tanto a escuchar a los demás como a exponer sus propios puntos de vista, que respeten el punto de vista de los demás. En este tiempo de mucha, podemos decir, de mucha violencia, de mucha agresividad, apreciados docentes, debemos enseñar a pensar y a escuchar a nuestros estudiantes. Saber respetar el punto de vista diferente, ¿no? ¿Alguien podría, siéntase libre de intervenir hasta este momento? Por favor, apreciados docentes. ¿Aló? ¿Me escucha? Punto 5. Legitimar. ¿Aló, Listen? La búsqueda, es decir, apoyar y aprobar discusiones abiertas en las que son halladas respuestas definitivas a multitud. Por ejemplo, ¿en qué texto, qué fuentes podríamos hallar de manera legítima verdades? Desde mi cosmovisión, por ejemplo. Puede ser textos como Si soy creyente, como puede ser la Biblia, ¿verdad? Es la fuente de verdad. Y si tenemos esa cosmovisión cristiana, apreciados docentes, la Biblia debe ser el centro de nuestras sesiones de aprendizaje. En la planificación debemos poner como la Biblia como centro, ¿no? Que apoya a nuestros argumentos, a nuestros discursos, a nuestras cuestiones. Animar, dice, a los estudiantes a reflexionar respecto a sus propias experiencias. Por ejemplo, ¿qué piensas tú? ¿Cómo actuarías en el caso de esta historia? Por ejemplo, si tú fueras el protagonista de esta historia, ¿cómo hubieras actuado? Ponerle a los estudiantes a reflexionar, ¿no? Darles ese espacio de reflexión. Otorgar un nuevo papel al docente para que se convierta en un recurso, más que en una autoridad. Claro, él está tratando de decir aquí al profesor que el docente debe ser un facilitador, ¿no? Debe ser un orientador, un guía, para que el estudiante busque la verdad. Considerar el aspecto afectivo, ¿no? Esto es muy importante como satisfacción para la tarea realizada, el aspecto axiológico, los valores, y también la actitud, es decir, debe haber orden en clase, debe haber respeto en clase. Podemos hacer un tema de debate, pero no podemos hacer el respeto. Debemos tener los valores presentes, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, el amor, la solidaridad, etc. Realizar propuestas y alternativas de solución para afrontar el problema en materia de investigación, ¿no? ¿Qué propuestas podemos dar a un problema? ¿Qué alternativas, no? Ahora, elaborar conclusiones, y también nos dice, debemos elaborar un informe sobre el tema investigado. Apreciados docentes, aquí ya vamos a hacer un trabajo de, por ejemplo, ya de un hecho práctico que se está desarrollando en los colegios acá en Lima de adventistas. Por ejemplo, aquí en el Colegio Unión, que es un colegio que está dentro de la Universidad Peruana Unión, es un colegio de aplicación, un centro de aplicación. Por ejemplo, ellos toman en cuenta este ciclo de aprendizaje de la iglesia, ¿no? En su sesión. Esto lo tomé de un profesor de matemática, José Lenin Jiménez. Él coloca, por ejemplo, en el título, interpretamos el comportamiento de funciones, su tema son las funciones, y él, por ejemplo, hace esta actividad. Observen para que podamos tener en cuenta esto, ¿no? Una sugerencia. Lo primero que les piden a ellos es un esquema del tema. Debe tener siempre en cuenta el docente cuál es el esquema de su tema. Y él coloca este esquema según el tema que ha planificado. Por ejemplo, aquí está lo que ya venimos mencionando. Por ejemplo, el saber, el ser y el hacer. Los propósitos de aprendizaje, y él plantea, en primer lugar, preguntas. Preguntas que tienen que ver con la fe, ¿verdad?
Por ejemplo, la pregunta esencial dice, ¿qué representan los números y cómo nos ayudan a ordenar y comparar las cosas en el mundo de Dios? Y está integrando fe y enseñanza. Pero sí, hay un elemento muy importante como son las preguntas para el desarrollo del pensamiento crítico. Y pone la idea clave, que ustedes pueden notar ahí, y que coloquen el saber, el aprendizaje esencial. Esto es lo que los estudiantes deben lograr. Comprender el dominio y rango de una función lineal y otras funciones. Después, ¿qué capacidad deben desarrollar? Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. Que han aprendido. Esa es una capacidad. ¿Y cuál es la competencia? Resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Esto está dentro del diseño curricular nacional, ¿no? El colegio no se aísla de este documento que es oficial en la educación en el Perú, que Bolivia también debe tenerlo y podría ser considerado, y seguramente lo consideran en su sesión de aprendizaje. Y también ahora el ser. Los estudiantes reflexionan sobre la importancia de estudiar el comportamiento de las funciones para interpretar los comportamientos reales. Esto siempre en el pensamiento crítico sobre la reflexión es muy importante. El hacer, no solamente es el saber, no solamente es lo cognitivo y no solamente el estudiante debe ser y también hacer. Elaboran gráficas en papelotes sobre las diversas funciones para comprender su comportamiento característico. Esto es como una sugerencia, apreciados docentes. Ahora vamos a hacer algo práctico. Por ejemplo, lo siguiente aquí. Y ustedes lo van a tener estas diapositivas y se termina con una reflexión, con la metacognición o aplicación cognitiva y toda esta sesión de aprendizaje. Ahora, esta es una sesión de comunicación que es el mismo esquema del anterior. Y vamos a emplear ahora una actividad donde todos vamos a participar. Por ejemplo, ¿no? En la práctica vamos a desarrollar una sesión de aprendizaje. Ejemplo, he traído lo que es cómo desarrollar el pensamiento crítico, por ejemplo, con una actividad. Hay una técnica que podemos utilizar para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cuál es? La técnica del parafraseo. ¿Qué actividades en este esquema que nos pide esta sesión de aprendizaje hemos colocado lo siguiente? Observen aquí porque aquí viene ya lo práctico para que todos intervengan. Primero leer. Por supuesto, tenemos que comprender, porque ese es el propósito de la lectura. Interpretar. Luego el parafraseo. Y el parafraseo, por supuesto, el parafraseo adecuado. ¿Está bien? Ahora voy a colocar aquí en el... voy a colocar una nueva diapositiva que sirve para desarrollar esta actividad. Aquí está. Observen aquí. Esto son 4 estrategias del parafraseo que ustedes pueden utilizarlo en cualquier texto, en cualquier asignatura que ustedes deseen. Puede ser ciencias naturales o puede ser letras. Y les llevan un texto y el estudiante puede hacer un parafraseo empleando, por supuesto, comprendiendo el texto e interpretando el texto con un adecuado pensamiento crítico, en este caso. Hay 4 estrategias, ¿no? El primero, ¿cómo parafrasear? ¿Qué es parafrasear? El concepto es claro y simple, es decir, con nuestras propias palabras, texto literal. Ejemplo, vamos a dar el primer ejemplo aquí. Podemos sustituir con sinónimos. Este es el texto base, ¿no? Hay un texto base, puede ser un texto de cualquier lectura, puede ser una idea, puede ser todo un párrafo, pero para el estudiante vamos a ir de menos a más y hemos traído, por ejemplo, solamente algunas ideas
cortas. Por ejemplo, aquí. Observen. ¿Cómo lo diríamos con otras palabras este enunciado? Tomemos precauciones. A ver, quisiera que intervengan ustedes, que utilicen sinónimos, pero que cambie la idea, digamos, con nuestras propias palabras. ¿Cómo lo diríamos? A ver, tomemos precauciones. ¿Quién se anima a parafrasear este enunciado? A ver, apreciados docentes. Ustedes tienen la palabra aquí. Profesor, buenas noches. Buenas noches, a ver. Nuevamente, tomemos precauciones. Para mí sería tengamos cuidado. Extraordinario, muy bien. Ya lo dijo con sus propias palabras. Esto sirve, apreciados profesores, para la investigación. Ustedes saben que hay estudiantes que copian y pegan, ¿verdad? Tal como está, ni siquiera a veces se fijan cómo está escrito, solamente copian y pegan, porque vieron que el concepto está ahí. Entonces, aquí estamos desarrollando una capacidad crítica porque estamos desarrollando la interpretación, la capacidad de interpretar. Decirlo ya no como el autor lo dijo de manera literal, sino con mis propias palabras. En el siguiente, a ver, ¿quién se atreve a decir lo siguiente? A ver, primero vamos a ver cómo sugerimos que puede decir tomemos precauciones. ¿Qué dijo el docente anterior? ¿Alguien? Tomemos cuidado, tengamos cuidado. Muy bien. ¿Alguien más podría decir? A ver, ¿alguien más podría decir cómo, con sus propias palabras, cómo podría parafrasear tomemos precauciones? Quisiera aportar, tal vez desde a ver. Precauciones también podríamos decir como previsión o también un aviso, ¿no? O prevención a tener cuidado de algo. Muy bien, tener cuidado de algo. A ver, ahora sí, adoptemos medidas de seguridad. ¿Cambió la idea? No. Entonces, eso se llama parafrasear. Es decir, con nuestras propias palabras, una cita de un autor X o una frase de un texto. Ahora, el siguiente pensamiento, el siguiente enunciado. Pensó en las consecuencias de su decisión. ¿Cómo lo diríamos en nuestras propias palabras, apreciados docentes? Busquen un sinónimo de pensó. Analizar. Analizar. Muy bien. Analizar. Hola. Muy bien. Le escuchamos. Pueden intervenir, no hay ningún problema, libremente. Buenas noches. Buenas noches. Profesora, ¿su nombre? Magali Pairo. Profesora Magali, ¿cómo lo diría con sus propias palabras? Pensó en las consecuencias de su decisión utilizando sinónimos. Analizó los resultados de las decisiones tomadas. Muy bien, profesora. Pensó, lo reemplazó con el sinónimo de analizó. ¿Qué reemplazó a consecuencias? Decisiones. Muy bien. Pensó en las decisiones, ¿verdad? En sus decisiones. Muy bien. Consecuencias, a ver, vamos a analizarlo mejor. ¿Qué sinónimo de consecuencias? ¿Alguien dijo otra palabra? Analizó, resultados, podría. Eso, muy bien. Analizó los resultados de su decisión. Muy bien. ¿Alguien más en este momento, antes de colocar ya la respuesta sugerente? Efecto, tal vez podría ser. Buenas noches. Muy bien. Analizó los efectos de su... A ver, ¿podemos reemplazar esa palabra decisión con otra? Sinónimo. Analizó los efectos de su... Elección. Elección. Muy bien, profesora. También podría ser resultado. Muy bien, pensó,
analizó los efectos o analizó los resultados de su elección. Muy bien. Reemplazado. Esta es una forma de parafraseo, utilizando sinónimos, no se olviden. Y son frases breves, que nuestros estudiantes, nuestros niños pueden hacerlo, no hay ningún problema. A ver, esto es lo que sugerimos, ¿no? En vez de pensó o analizó, podemos también sugerir la palabra reflexionó sobre los efectos de su determinación, ¿no? Los efectos de su determinación. Hemos empleado sinónimos. A ver, alguien, ya esta es una frase un poquito más larga. La moda implica una cierta fluidez de la estructura social de la comunidad. ¿Cómo podemos parafrasearlo? Esto es un poco... pero no es imposible. La moda implica una cierta fluidez de la estructura social de la comunidad. No se preocupe si hay silencio, quiere decir que están pensando, ¿verdad? Trata que los estudiantes piensen. Hola. A ver, profesor. Hola. Sí, puede ser también las tendencias actuales. Ahí está. Son aquellas que están dentro del contexto social de la comunidad. Muy bien, profesora. ¿Su nombre, profesora? Águeda. Águida. Sí, Águeda. Profesora, ¿de qué lugar nos está comunicando? Se está comunicando. Bolivia. En Caranavi está. Claravista. Caranavi. Caranavi. ¿Qué colegio usted enseña? En Unidad Educativa Adventista Caranavi. Ay, es un solo colegio ahí en el pueblo. Sí. Muy bien, profesor. ¿Usted es profesora de qué asignatura? Primaria. Muy bien, profesora. Esto lo puede hacer con sus niños, para que ellos puedan pensar y buscar palabras, y esto ayuda mucho también el vocabulario, ¿verdad? Ellos emplear otras palabras que todavía no conocían, pueden usar un diccionario, no hay problema. Muy bien. ¿Y alguien más podría parafrasear esta frase, este enunciado? La moda implica una cierta fluidez en la estructura social de la comunidad. La profesora ya lo mencionó, ¿verdad? Tendencia. Ahí está la tendencia, dijo la profesora. Parece algo complicado esto, ¿no? Pero podemos hacerlo algo simple. Utilizando otros términos, otras palabras. Vamos a ver cómo es la sugerencia. La moda supone una determinada flexibilidad de la organización social de un conglomerado. Casi por ahí, ¿no? Pero es algo diferente. Ahora vamos a ver otro tipo de parafraseo, ¿no? Son por lo menos 3 o 4. Ejemplo, reordenamiento sintáctico. ¿Ya? Esto sí pueden utilizar un lápiz, ¿no? Un lapicero, pueden utilizarlo sin ningún problema. Por ejemplo, consiste en cambiar el orden sintáctico del texto base, este es un texto base, por un nuevo orden. Desde luego dotado también de cohesión y de coherencia. Observen esto, ¿ah? Porque esto tal vez no es sencillo, pero es, cuando uno lo va a ser muy simple. ¿Qué es cambiar el orden sintáctico? Lo primero que está en blanco lo pueden colocar al último y lo que esté en rojo lo pueden colocar primero. Ejemplo, miren. Porque olvidaron poner una coma de oro en el texto sagrado, dice la leyenda que hubo mandarines en la antigua China que fueron condenados a muerte.
es cambiar el orden sintáctico. Para copiar igual del texto, estoy parafraseando, es una forma de parafrasear. Se llama reordenamiento sintáctico. Pero esto hay que comprender, ¿verdad? El texto base dice, la leyenda dice que hubo mandarines en la antigua China que fueron condenados a muerte porque olvidaron poner una coma de oro en el texto sagrado. ¿Y cómo lo digo? Sin hacerlo de manera idéntica, sin hacerlo de manera textual. Reordeno de manera sintáctica, como en este caso. Vamos a ver otro ejemplo. Ese es el segundo o segunda forma de parafraseo. Es cambio de perspectiva. Este mecanismo introduce una variación en el punto de vista adoptado por el autor del texto base. Es decir, yo puedo aumentar algo que no cambie la idea, pero puedo extender este texto, puedo aumentar algo. Por ejemplo, dice, la idea de hacer un reportaje fotográfico fue algo que nunca pasó por mi cabeza en ese entonces. En realidad fue en el mismo proceso de trabajo donde aprendí a hacer un relato fotográfico. ¿Cómo puedo cambiar de perspectiva? ¿Qué significa cambiar de perspectiva? Les doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo menciono, yo tomé un vaso de agua. Cambio de perspectiva sería, yo tomé, o él tomó un vaso de agua. ¿Qué cambió ahí? Cambió el número de personas. Cuando dice yo tomé, es en primera persona. Y cuando decimos él tomó, es en tercera persona. Eso es el cambio de perspectiva, que también podemos usar como una estrategia de parafraseo. Ejemplo aquí. La idea de hacer un reportaje fotográfico fue algo que nunca pasó por sus cabezas. Aquí ha ampliado de manera singular del texto base en la sugerencia de manera plural. Entonces, en ese entonces, en realidad fue el mismo trabajo, dice, donde aprendieron a hacer un relato fotográfico. De primera persona del singular a tercera persona del plural, ¿no? Entonces, ese es un cambio de perspectiva. Puedo utilizar en uno, en primera persona, o en segunda persona, en el siguiente, para parafrasear, o en tercera persona también para parafrasear un texto si está en primera persona, o hacerlo de manera, también si está en tercera persona, puedo parafrasearlo en primera persona. Como uno puede cambiarlo, ¿no? Ese es el cambio de perspectiva. Esa es la forma tercera de parafrasear. Ahora, amplificación o ampliación. Todo este texto se puede ampliar. Entonces, ¿cómo? Teniendo, por el contrario, dice, ¿no? Acá se utiliza con el objetivo de mejorar el texto base, la claridad, es decir, su sencillez, su orden, su unidad, su propósito, su cohesión y su coherencia, la precisión y la adecuación, por ejemplo. ¿Cómo podríamos aumentar algo este texto? Extender este texto. A ver, ¿quién puede hacerlo? Apreciados docentes, este es un ejercicio que no va a demorar mucho tiempo, pero sí podemos extender, ¿no? Como nos dice el cuarto o la cuarta forma de parafraseación o amplificación. Comentar, juicios de valor, explicación, detalles, etc. A ver, en la bolsa de valores, las cotizaciones tuvieron un ligero retroceso. ¿Cómo podemos ampliar? ¿Quién se anima ya para finalizar? Profesor Romer, profesora Águeda, profesora Eva, Magali, ¿qué opinan? Bueno, pues también se puede parafrasear diciendo de que en las actividades que se sustentan en las bolsas de valores, muy bien, muchas de las cotizaciones tienden a tener retrocesos, como también tener bajas, ¿no? Muy bien, tiene una baja.
Claro, en las bolsas de valores. Muy bien, claro, ya aumentó algo. Bien, ¿alguien más, profesor? Tal vez mencionar, buenas noches, Ya. tal vez mencionar, Profesora Magali. por situaciones financieras, las bolsas de valores y las cotizaciones tuvieron un ligero retroceso, pero esto Excelente, sería profesor. momentáneo. Muy bien, ya aumentó algo más usted y no cambió la idea, no cambió la idea. Y es No cambió. de parafraseo. Eso se utiliza en investigación. Y cuando utilizamos enunciados como los primeros, los podemos usar de manera sencilla con nuestros niños y también con nuestros estudiantes de secundaria. ¿Está bien? Y esta es la sugerencia. Para terminar, dice, en las bolsas de valores de los países europeos, y hemos agregado países europeos, las cotizaciones tuvieron esta semana, hemos agregado esta semana, un retroceso de medio punto. Y ya no un ligero retroceso de manera abstracta, sino concreta, de medio punto. Claro, uno tiene que conocer el tema y es posible ampliar el texto base. ¿Está bien? Con eso estamos dando ya y hemos llegado al fin de esta sesión última del pensamiento crítico, que tenemos mucho de qué hablar y tenemos muchos ejercicios que presentar, pero el tiempo no nos da y solamente con la idea de que ustedes pueden crear más actividades de los que ya hemos podido mencionar en esta sesión de aprendizaje. Y vamos a, no sé si hay alguien que desee participar, dar alguna opinión, comentario, hacer una pregunta, estamos listos para dialogar. Ya para terminar, apreciados profesores. Queremos que ustedes puedan comentar en esta oportunidad, ya para terminar, hacer alguna pregunta final y que todos podamos participar y que todos podamos compartir, dar nuestras apreciaciones, nuestros puntos de vista. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre, profesora? Aquilina Cruz. ¿Cómo está, profesora Aquilina? Un poco delicada de salud. Profesora, que se mejore, pero usted está todavía, a pesar de ello, está participando en esta sesión. La felicito, profesora. ¿Qué puede decirnos? Bueno, quisiera argumentar de repente algo respecto al último ejercicio que estábamos realizando. No sé si está bien decir, podríamos decir, en las actividades realizadas anteriormente, en las inversiones que realizamos, la cotización tuvo una leve reducción. Muy bien, profesor. Claro, lo que se trata aquí en la última es ampliar. No hacerlo como en la primera, solamente buscar sinónimos, sino ampliar. Están casi las mismas palabras, pero se agregó aquí, por ejemplo, de los países europeos. ¿No? Sí. Se agregó aquí, se añadió, se amplificó esta semana. Y también se amplificó medio punto. De eso se trata esta última actividad de parafraseo, amplificar. El estudiante pueda agregar palabras, pero que no cambie la idea, pero sí agregar palabras de acuerdo a un texto, a un tema que se le ha dado y conocen, ¿no? Y también lo ha discutido y han comprendido con el profesor, ¿no? Aló. Sí. Aló. Profesor, ¿cómo está? Adelante, profesor Nelson. Sí. Creo que es nuestra última sección, ¿no? Sí. De nuestra última sección. Realmente yo estoy muy agradecido. He estado aprendiendo de los demás colegas, de usted, licenciado Saúl, también. La participación ha sido muy positiva. Yo quiero quedarme con una pequeña aportación. Bien, profesor. En relación al estudiante, cuando usted mencionaba, y yo estoy de acuerdo, en el cual ellos deben ser el centro, ¿no es cierto?, en una determinada clase, ¿no es cierto?, que estamos. Pero hay situaciones en el cual, y esto nos pasa muchas veces como educadores, que
los estudiantes no aprenden al mismo ritmo de los demás. Entonces siempre va a existir estudiantes que estén allí un poquito, que no es que no quieran participar. Uno le hace las diferentes preguntas, pero realmente no están al ritmo. Los estudiantes aprenden de un ritmo diferente. Y esto realmente me pasó. Yo realmente en una clase, hablo acá de la clase donde estoy trabajando, en el Colegio Adventista de Guadalmarí, realmente ponía esas actividades, algunas estrategias, pero ¿qué había pasado? Esto le hablo del año pasado, no en este año. Entonces, ponía la mayor atención, algunos gráficos, pero realmente cuando hablé con el papá, le dije, su niño tiene ciertas dificultades, tiene cierta falencia. Entonces papá me dijo de que realmente él estaba pasando por una etapa de que no podía asimilar bien el conocimiento, tenía ciertas dificultades para asimilar. Entonces fue una llamada de atención para mí, porque yo me esforzaba en clases bastante. Y él era el único que tenía un bajo rendimiento, ya sea en lenguaje, en matemática, en ciencia. Entonces sus promedios eran bajos. Entonces tuve que recurrir a hacer lo que se llama una inclusión, ver la realidad, por qué situaciones. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Pensamos dar una clase y preguntamos, le decimos, aquí ellos responden, porque eso es lo que estamos aprendiendo. Pero muchas veces es necesario realizar realmente, hacer una inclusión. La inclusión había sido que el maestro debe adaptarse al estudiante y no el estudiante al maestro. Claro, y eso realmente me quedó realmente bien, dar una nueva estrategia exclusivamente para él solito. Y entonces en el cual ya está la programación, ya está la coordinación con los padres. Este papá me va a ayudar en estas situaciones porque realmente él necesita. Entonces, pero a él yo pensaba que él no quería, que era de flojo, que no quería atender. Pero fue una de las experiencias que tuvo que pasar, hacer este espacio de inclusión con este estudiante. Porque nos llegan estudiantes y pensamos que todos aprendan al mismo ritmo, que todos puedan sumar, que todos puedan desarrollar, multiplicar, dividir, fracciones, pero la realidad es otra, ¿no es cierto? Y esto nos va a servir como algo que para hacer esas mediciones en ellos. Eso era, gracias. Muy bien, profesor. También felicito por su aporte. Profesor. En todo colegio hay ese mismo problema, ¿verdad? Todos los estudiantes no siempre están bien, tienen problemas de salud, tienen problemas económicos, tienen problemas emocionales. Entonces el docente es el primero que debe ser muy observador, debe haber un proceso en un colegio para poder atender esos casos, ¿no? Por ejemplo, profesor, buenas noches. Está bajando mucho sus notas promedios, un estudiante. Hay pasos en un colegio que puede ser derivado, primero el tutor, primero el docente del aula, conversa con el estudiante, llama a sus padres para ver qué está sucediendo. Después de ello, si es que el docente no puede solucionarlo, derivarlo ya al área de psicología y tener ya una atención más especializada. Y eso es importante que sea en cada colegio. Por supuesto, nosotros dijimos que el centro, por eso es, y todavía es un elemento mayor, que el estudiante debe ser el centro, es decir, nuestra preocupación es el estudiante, ¿no? El estudiante debe participar, el estudiante debe hablar, debe opinar, el estudiante debe hacer las actividades, que todo sea en relación a los intereses del estudiante, no de lo que el profesor, por ejemplo, puede elegir una obra literaria
desde su gusto, y el estudiante no podría hacer esa obra literaria. Pues si selecciona 10 horas literarias, por ejemplo, entre esas 10 horas literarias, el estudiante va a elegir una de ellas, porque el profesor ya ha seleccionado que tienen valores, que tienen ideas importantes, lecciones muy importantes. Entonces, el estudiante ya selecciona, pero no se le obliga a leer un texto, sino que pueda ser autónomo en su aprendizaje. Ese es un propósito importante en el desarrollo del pensamiento crítico, que el estudiante sea autónomo de sus propias decisiones, sea autónomo de sus propias elecciones, sea autónomo, que busque la autonomía, que él sepa discernir qué es bueno y qué es malo, que lo ayudemos en ese proceso. Y que no solamente sea algo imperativo, ¿no? Que esto es bueno porque es bueno, ¿no? Pero ¿por qué es bueno? ¿Por qué es malo? Entonces, eso mucho ayuda con el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Alguien más desea intervenir? Y felicitamos a todos los que han intervenido hasta ahora. Es una alegría haber estado con ustedes. Vamos a proyectar las... Profesor, no sé si puedo intervenir. Sí, profesor. Marco Antonio, ¿verdad? Sí, profesor. Mire, agradecerle por este tiempo que hemos compartido. 4 sesiones que nos han servido bastante para un poco ampliar nuestro conocimiento y cambiar también nuestra práctica cotidiana, ¿no? Bien, profesor. Algo que yo observo es que acá en Bolivia, no sé si eso sucede en el Perú, sí, es que la mayoría de los maestros nos encasillamos en esto de encerrarnos de los contenidos en función al currículo, ¿no? Claro. O sea, el mismo sistema acá en Bolivia, hablo del sistema del occidente boliviano, tenemos un formato donde tenemos cantidad de contenidos que debemos desarrollar a lo largo de la gestión, ¿me entiende? Claro. Eso implica tiempo, el cual no se tiene acá porque generalmente pasamos 4 horas de clases en la jornada. No sé si es similar allá al Perú. Entonces, mire, desarrollar en ese tiempo estrategias a veces es una situación hasta utópica, ¿no? Porque mire, tenemos que desarrollar hasta 40 contenidos, quizás 60 contenidos por área. Y eso en ocasiones perjudica a eso de desarrollar el pensamiento crítico. Lo que deberíamos hacer es, yo creo, desde nuestra perspectiva de maestros, es tratar de priorizar contenidos que nos lleve o que nos direccionen esto de potenciar el pensamiento crítico. Porque las actividades que usted nos compartió son actividades que con los estudiantes no se van a poder consolidar en 20 minutos, en 15 minutos, van a tomar cierto tiempo, porque eso del pensamiento crítico no es inmediato, sino es un proceso que va con la práctica, ¿no? Entonces, mire, a mí me sirvió bastante estas jornadas porque uno te lleva a reflexionar y lo otro te lleva también a tratar de cambiar qué hago con mi currículo, con mi contenido. ¿Lo llevo o potencio X o Z situación? Entonces, yo creo que el cambio está en nosotros, en los maestros, ¿no? Pero siempre coadyuvados por las autoridades que están por sobre nosotros. Muchas gracias, Muy profesor. bien. Nuevamente. No, más bien es un privilegio haber estado con ustedes y sus aportaciones son valiosas. Profesor. Siempre a desarrollar estos temas y, por supuesto, el tema principal, el pensamiento crítico, porque los contenidos hemos comprendido que son medios para desarrollar competencias, capacidades, y no es un fin. O sea, el contenido no es un fin. Que el estudiante memorice una fecha histórica no es el fin, sino que piense y diga por qué sucedió ese hecho histórico, ¿no? ¿Por qué ocurrió ese día en mi país? ¿Y por qué no sucedió otra cosa? ¿Quién causó eso? ¿Quién fue el héroe? ¿Por qué fue un héroe? Y conociendo, desarrollando el pensamiento crítico, podemos crear una generación diferente, ¿no? Una generación que piense sus propias decisiones.
Sí, profesor, ¿alguien más quisiera aportar? Profesor. Sí, yo quisiera aportar, profe. Licenciado. Muy bien, siéntase libre, profesora Águila, ¿verdad? Sí, ¿Cómo está, realmente profesora? yo creo que no es el problema los contenidos. Los contenidos realmente están en base a lo que realmente el estudiante necesita, ¿ya? El problema es la asimilación que tienen los padres con respecto al avance. Ellos, el hecho de que quieren ver la tarea en la carpeta, así, ¿no? O en el pasado, quieren ver eso. Pero sin embargo, si tienen un texto guía, como a nosotros los de la Bequisa nos dan, nos proporcionan, entonces es suficiente que el estudiante sepa bien la ortografía de una determinada regla, puede decir, el uso de la G, la J, o el uso, como usted dice, ¿no?, de otra materia de sociales, que sepan las fechas cívicas, como mínimo, y un concepto básico de qué es lo que se recuerda, ¿sabes? Entonces ya estamos abarcando lo que es el aprendizaje significativo. En base al aprendizaje significativo es que tenemos que evaluar actualmente. Ahora, no ha sido tan fácil, tampoco nos han dado capacitaciones de cómo debemos evaluar ese aprendizaje significativo. Por lo que comprendo es que de los 10 temas que nosotros tenemos para avanzar, el estudiante a sus capacidades, ¿cuántos ha podido asimilar? Ya, son 8. Entonces, esos a sus capacidades. Según las capacidades del estudiante se avanzó 8 temas. Entonces, ese ya va a ser nuestro 100%. Ya, eso nos dice el aprendizaje significativo, que tenemos que evaluar al estudiante de acuerdo a las capacidades que el estudiante puede. Entonces, tampoco nos vamos a decir, no, este estudiante puede menos y lo vamos a poner a un lado, rezagado, ¿no? Como tal vez diciendo, no todos aprenden de la misma forma. Sí, no todos aprenden, pero se enriquecen cuando trabajan en grupo. En el mismo lenguaje es el que pueden llegar a cambiar, si es que realmente se trabaja con un diccionario adaptado o hablando nosotros como docentes en la exposición de nuestro tema, realizar nuevas palabras, mencionarles nuevas palabras e indicarles los sinónimos también. Entonces, eso tiene que hacer cotidianamente, y eso del aprendizaje, lo que me dice el pensamiento crítico, tiene que estar en todo. Tiene que estar que a veces los profesores, por avanzar rápido, tendemos a facilitarles la tarea, a darles ejercicios en matemática, por ejemplo, que vamos a avanzar el ejercicio más grande y después practican los más sencillos. No, tendría que ser el proceso. Generalmente los estudiantes tienden a memorizar cantidades, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es decirles que no memoricen cantidades, sino que memoricen el proceso del cual salió esa cantidad. Entonces, una vez enseñando es el procedimiento de cómo llegar a un determinado lugar o un determinado producto, entonces ellos ya van a tener ese análisis. Y con cualquier número que sea, o con cualquier tema que puedan ellos abarcar. Entonces, yo realmente creo en los estudiantes. Creo que si es que nosotros no creemos en ellos, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener fe en nosotros mismos y en que nuestros estudiantes pueden rendir, exigirles, porque a veces se acostumbran incluso hasta no llevar tarea a la casa. Entonces, no hay que permitir eso. Tiene que ser como una rutina, tienen que empezar a formar nuevos hábitos que tengan la necesidad de que, ya me toca inglés, tengo que empezar a deletrear en inglés o a practicar el tema que nos enseñó la profe. Entonces, si nosotros no le vamos a exigir, vamos a avanzar pocos temas, vamos a emplear, sí es necesario priorizar, pero reducir los temas, no vamos a abarcar mucho. Entonces, pero sí sacar lo importante de cada tema que tengamos en nuestra currícula. Muy bien. Ahí es un tema, usted ha tocado un tema muy importante. Uno es el conocimiento y el otro es la formación, ¿no? Es decir, en el pensamiento crítico falta todo, sobre todo en la formación del estudiante. Nosotros, como nuestra cosmovisión cristiana, se trata de no solamente informar, no de formar, de lograr que un alumno sea diferente, sino algo más, es la formación.
¿no? Esa es nuestra Profesor. visión. Que el estudiante sea transformado. Sí. Profesor, yo agradecerle porque esta estrategia que usted me acaba de dar es perfecta para mí, pero quisiera hacer una consulta, yo no quiero perderme la esencia de esta estrategia. Hace unos 3 meses atrás tuvimos unos talleres con los encargados del PAE, acá en Santa Cruz, en Bolivia, y nos mostraban las diferentes planillas que realizan para cada pregunta de la evaluación del PAE. Y me parecía interesante la forma como se procede para hacer una pregunta de esta. No sé si vi al comienzo de su diapositiva, especialmente de esta estrategia, alguna bibliografía que nos pueda ayudar a nosotros los profesores a darnos una idea de cómo hacer esta diferenciación entre las dos entradas en esta diapositiva. Por ejemplo, la Muy entrada bien. de ponerle al estudiante el inicio. Y esta otra entrada la doble entrada de este cuadro que nos pueda más o menos guiar hacia dónde queremos dirigir al estudiante. Y mi pregunta va, siempre esto va con un texto, ¿cierto? Entonces el texto puede adaptarse fácilmente a una situación de aprendizaje en cualquier área, sea matemática, sea cualquier lenguaje. área. No tiene que ser necesariamente un contenido neto, rígido. Entonces para mí me parece una perfecta estrategia esta para lo que hoy nos pide tanto la educación adventista como el propio Ministerio de Educación acá en nuestro país, ya que el pensamiento crítico en la educación de nuestro país es nuevo, recién hace 2 años que ha empezado a funcionar, y en el Colegio Adventista ya nosotros, por ejemplo, acá llevamos del 2015. Entonces se ha visto resultados y la verdad que no son alentadores, pero en fin, ya hemos empezado. Entonces el pensamiento crítico, creo que lo positivo es que ya hemos empezado. Antes no habíamos empezado todavía, le dábamos más a lo memorístico. Entonces esa es mi conclusión, agradecerle y si vale la oportunidad, antes de despedirme, muchas gracias, profesor, y espero que me dé el datito de la bibliografía, por favor. Gracias. Sí. Gracias también, profesor Luis Alfredo, por sus palabras. Vamos a proporcionarles una bibliografía y estaría haciendo llegar al profesor Renzo Lupaca para que lo difunda. He tratado de que en cada cuadro haya un autor. Y, por ejemplo, lo que estuvimos viendo aquí, esto del parafraseo es bueno conocido, es un tema general. Otro punto que quisiera resaltar y que es importante que ustedes sepan es este siguiente texto que yo vi, que les compartí, y también en esta parte he colocado, por ejemplo, unos autores. Por ejemplo, en esto de los métodos y estrategias para fomentar el pensamiento crítico, ustedes pueden estudiar al profesor Alfonso Paredes, es adventista, y citado en libros de educación en el Perú, en la educación pública en el Perú. Es un excelente profesor que ha estudiado bastante lo que es el pensamiento crítico. También he puesto lo que es netamente de la iglesia, de la escuela sabática. Esto es del profesor, ustedes pueden ver en la parte inferior derecha en esta diapositiva, en el 2015, él es un asesor del Ministerio de Educación, Luis Guerrero Ortiz. Pueden ustedes también estudiarlo, Luis Guerrero Ortiz, del año 2015. Es un estudioso de la educación que habla acerca de los escenarios en el siglo XXI y cómo se puede emplear la educación en el siglo XXI. También he colocado, aquí hay un de Bono, es otro autor en el año 91, 94. Hay un programa de pensamiento crítico. Él en este programa emplea varias estrategias, como el que ustedes hemos visto al inicio, ¿no? Entonces, y otra bibliografía más que estuve yo analizando les voy a proporcionar de las anteriores diapositivas. Entonces, va a ser un gusto compartir con ustedes valiosa información. Hay un libro que quisiera compartirles exactamente, no lo tengo ahora a la mano,
Pero hay un libro hubo hace muchos años, más o menos en 91, 94, se reunieron muchos estudiosos en Norteamérica para ver este tema del pensamiento crítico y analizaron tremendas ideas que yo algunas las pude compartir en las anteriores sesiones de aprendizaje. También les voy a proporcionar eso. Entonces, no hay ningún problema, les voy a compartir los PDF que he podido yo también leer, sin ningún problema, apreciados docentes. La información es para compartirlo. No va a haber ningún problema para compartir para todos ustedes. Bueno, yo quería colocar las últimas diapositivas de esta sesión para tener en cuenta la parte esencial de lo que hemos querido decir ahora, ¿no? Elena G. de White dice lo siguiente, con estas dos citas vamos a terminar. Elena G. de White también es una fuente muy valiosa para el pensamiento crítico, aunque ella no lo menciona pensamiento crítico, ella va a mencionar el pensamiento elevado, dice, ¿no? El pensamiento de Jesús, que a mí me parece, ese es un tema extraordinario. El pensamiento de Jesús tiene ya que ver con la transformación del ser humano. Cuando el ser humano es transformado de acuerdo a nuestras creencias como cristianos, cultiva un pensamiento elevado. Y el pensamiento elevado debe frecuentemente, regularmente, asiduamente de la Biblia. Y la Biblia es un elemento importante en nuestra filosofía de la educación adventista. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, y no solamente desde mi punto de vista, es desde el punto de vista de nuestra cosmovisión, es la fuente de desarrollo del pensamiento crítico, apreciados docentes. Si ustedes solamente leen en todas las asignaturas posibles un capítulo de la Biblia en sus clases, ¿no? O solamente texto, lo analizan, ya es una gran ayuda para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Por qué? Habla del aspecto moral, al aspecto de la ley, al aspecto de la salud, de la obediencia, de multiplicidad de valores, del amor sobre todo, ¿no? Por eso Elena G. El amor base de la creación y de la redención es el fundamento de la verdadera educación, por ejemplo. Cuando alguien decía hay niños que vienen y están mal, de eso se trata la educación, de que nosotros nos conectemos con ellos, nos involucremos en su situación particular de cada estudiante, ¿no? Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. Es decir, ¿cuál es la guía de la vida? ¿Dónde lo tenemos? En la Biblia. Y la Biblia está lleno, a pesar de que hay muertes, destrucción, pero está lleno de amor, ¿no? Porque la Biblia, el tema general de la Biblia es la salvación. Entonces, Dios quiso que nosotros nos quiso dejar este texto porque sabe que ahí está la vida. Es una guía de la vida. Porque ahí está el amor, ¿no? O sea, lo que nos sustenta en nuestro diario vivir es el amor. El amor a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y ahí está el amor a los padres, el amor a los hermanos, los estudiantes en este caso, ¿no? Ahora, dice la educación empezada aquí, no se completará en esta vida, sino que ha de continuar por toda la eternidad, progresando siempre, nunca completa. Nosotros estamos involucrados, apreciados docentes, y esto lo digo con mucha alegría, ¿no? Y con mucha responsabilidad también, en un tema que nunca se va a acabar, que es la educación. Estudiaremos, dice, por la eternidad, la ciencia de la redención. O sea, nuestra tarea no va a terminar en esta tierra, apreciados docentes. Nuestra tarea, Dios mediante, será eterna. ¿Por qué? Porque la educación nunca terminará. El pensamiento elevado nunca va a terminar. Pero aquí se empieza. Eso es lo más bonito, ¿no? La educación empezada aquí dice, no se completará en esta vida. Y para eso nosotros debemos, por eso nuestro tema, nuestro eslogan o nuestra frase conocida de la educación adventista es educa para la vida y la eternidad. Para eso los educamos nosotros. No solamente los formamos, sino los
El objetivo es la transformación. Y cuando la persona es transformada, tiene un pensamiento superior, el pensamiento de Cristo, ¿no? Lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no pienso como antes pensaba, en otras palabras. Ahora pienso como Cristo pensaba. El pensamiento elevado, un maestro de maestros. Que esa sea nuestra oración final, podemos decir, y que Dios los bendiga siempre y nunca pierdan ese espíritu de continuar aprendiendo, leyendo mucho y sobre todo amando a sus estudiantes y dándoles lo mejor que puedan. Ese sea nuestro deseo, apreciados docentes, y que Dios los bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes y un abrazo para cada uno de ustedes y una alegría haber estado con nuestros hermanos docentes allá en Bolivia. Gracias por su atención. Que Dios los pueda bendecir. Gracias. Buenas noches. También Gracias, ustedes. profesor Saúl. ¿Me escucha? Sí, ¿no? Sí, escucho, profesor Renzo. Gracias, profesor Saúl, por todo el tiempo compartido con nosotros. Estamos agradecidos también aquí de la división. Gracias, apreciados profesores, por su tiempo durante casi un mes, conectándonos cada semana. Recuerden, este tipo de capacitaciones van a ser cada vez más frecuentes. Deseamos que ustedes puedan participar no solo en esta capacitación, sino en otros. ¿Sí? Estén atentos a las notificaciones de parte de la Unión Boliviana, ¿sí? Estén atentos a las redes sociales del Departamento de Educación, ¿sí? Por favor, solo para terminar, es muy importante que todos ustedes se puedan certificar, ¿sí? Deseamos que todos ustedes puedan imprimir su certificado, ¿sí? Eso es lo que nos interesa a nosotros, que ustedes puedan tener dentro de su currículum este certificado del Departamento de Educación. ¿Está bien? Entonces, como mencionó el profesor Saúl, es muy importante esta noble labor que tenemos como docentes, y yo mientras él hablaba recordaba el estudio de la Biblia enraivados por su palabra, ¿no? La primera cosa que le pidió Salomón a Dios fue sabiduría e inteligencia, ¿no? Cuando asumió como rey. Entonces nosotros tenemos que también nosotros pedir bastante sabiduría e inteligencia para poder obrar como Él manda, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla a continuación, ¿sí? Aquí voy a compartir mi pantalla para mostrarles lo que tenemos que hacer. ¿Está bien? A ver. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí. Están viendo la plataforma PAC, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Fíjense, rápidamente para terminar. En cada módulo hay una serie de recursos y al final tienen una evaluación. Evaluación de módulo 1, por ejemplo, aquí. En el módulo 2, de igual manera, tienen una pequeña evaluación, ¿sí? El módulo 3, de igual forma, tiene una evaluación. El módulo 4 tiene una evaluación. Yo les pediría que por favor revisen los materiales que están en todos los módulos y en especial el módulo 4, si no me equivoco, hay un pequeño video que se ha encontrado en YouTube que muestra de manera interesante cómo podríamos nosotros aplicar el pensamiento crítico en diferentes áreas, ¿sí? En comunicación, en matemática, en lenguaje, y les aseguro que les va a interesar bastante, ¿sí? Véanlo. Si les gustó, dejen ahí su comentario, ¿sí? Por favor. Ahora, como mencioné, cada módulo tiene una evaluación, ¿sí? Entonces es necesario que ustedes puedan aprobar 3 de 4 como mínimo para poder tener el certificado. ¿Dónde van a imprimir su certificado? Aquí, al lado izquierdo de la pantalla, tienen una opción que dice Mis certificados. Cuando vayan ustedes allí, les va a aparecer el curso en sí, el curso que ustedes han llevado. Les va a aparecer en su caso pensamiento crítico. Cuando den clic aquí en ver certificado, si es que has aprobado, aparecerá el certificado para que también lo puedas descargar e imprimir. Si no apruebas, te va a aparecer un mensaje similar a este.
lo sentimos, usted no alcanzó el promedio mínimo para obtener la certificación. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Inmediatamente entrar en contacto con el profesor David Narváez para que él te oriente en qué evaluación has salido desaprobado o qué necesitas hacer para alcanzar el porcentaje de aprobación. ¿Está bien? Entonces, vamos. Necesitas obtener el 70% de nota del curso para obtener el certificado. Si no alcanzo, tengo que entrar en contacto con el profesor David Narváez. ¿Está bien? Tenemos el plazo, no sé si David tal vez les va a compartir ahí por interno una fecha límite para poder emitir los certificados. Así que los animo, profesores, a que ustedes pueden culminar. Ustedes me pueden encontrar en mis redes sociales, ¿sí? Como Renzo Lupaca, Renzo con S. Me pueden agregar, pueden también agregar al profesor Saúl Castro, pueden hacer sus consultas, estamos prestos para atenderlos, ¿está bien? Una vez más, gracias de todo corazón por el tiempo. A ver, ¿dónde está aquí? Ahora sí. Vamos a colocar la camarita aquí. Una vez más, gracias de todo corazón por todo el tiempo que hemos destinado para esta capacitación. Antes de terminar, me gustaría que por favor, alguno de ustedes en representación de Bolivia podría tal vez mencionar qué les pareció esta capacitación de un mes. ¿Les pareció muy pesado? ¿Es muy práctico? ¿La plataforma estuvo complicada o la plataforma estuvo muy sencilla? Las actividades están muy buenas. Nos gustaría escuchar para tal vez en la próxima capacitación podamos mejorar algunos puntos. ¿Hay algún valiente representando a Bolivia? Solo deseamos uno nada más por cuestiones de tiempo. ¿Hay alguno? A ver, Luis Alfredo. Hola, buenas noches. Mi estimado, en representación de Bolivia, te escucho. Bueno, primeramente agradecer a Dios por habernos puesto en esta nueva actualización educativa. Agradecer a todos los administradores de parte de ustedes, a mis colegas maestros regados en toda nuestra amada patria Bolivia. Y bueno, la anécdota empezó como que con un poquito fría. ¿Se acuerda el primer módulo que poca participación, porque era un poco nuevo? Sí. Especialmente para mí, mire, me lleva el cuarto módulo recién a agarrar confianza, ¿no? Para poder hablar, opinar, perder un poquito el miedo, porque tal vez para muchos de nosotros era nuevo esta forma de actualización, ¿no? Pero creo que ya estamos fortalecidos, agradecidos especialmente con ustedes. Hemos aprendido bastante con el profesor, instructor, excelente. Entonces no nos queda más que agradecer. Creo que las palabras sobran. Hay profesores que han aportado bastante desde todos los rincones y animarnos siempre a que podamos actualizarnos y siempre estar anexados con la fe y la enseñanza, ¿no? Porque esa es la clave para todos. Entonces agradecidísimo y muchas gracias a ustedes especialmente también. Esperamos que se nos vengan nuevos cursos para ya así poder seguir actualizándonos. Y en cuanto a la transmisión, perfecta, no tuvimos ningún problema. Creo que ha sido la plataforma ideal, adecuada, fácil. Así que excelente. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Luis Alfredo. Efectivamente, nosotros queremos que ustedes entiendan algo. Ustedes pertenecen no a una red educativa en Bolivia. Ustedes pertenecen y son parte de casi 20.000 profesores en la red educativa adventista en Sudamérica, ¿sí? Como tal, ustedes tienen derecho a muchas capacitaciones. Terminamos este curso, pero les anunciamos que a partir del próximo año, nuestros líderes, muchos especialistas, vamos a lanzar videos en YouTube, ¿sí? Para que ustedes en cualquier momento puedan ingresar y ver los temas de su interés. Hablarán, tal vez encontrarán videos del profesor Saúl Castro,
videos tal vez de nuestro líder, el pastor Edgar Luz, videos tal vez de pastores. En realidad queremos acercar a todos los especialistas a ustedes. Entonces es importante que ustedes estén enterados de todas las capacitaciones. ¿Cómo van a hacer eso? Sigan las redes sociales de Educación Adventista en Sudamérica. Sigan las redes sociales de Universidad Corporativa. Sigan las redes sociales del Departamento de Educación de la Unión Boliviana. Profesor, no tengo red social. Mi sugerencia sería que te crees una cuenta y te suscribas a esas páginas para que recibas notificaciones. ¿Sí? Vamos a terminar esta videoconferencia. Voy a pedir al profesor David que por favor pueda finalizar, así como él empezó en representación de Bolivia, pueda finalizar con una oración. Que no se olviden, envía tu foto de tu certificación. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Profesor David. David. Renzo. Hola, profesora Patricia. Hola, profesora Patricia. Hola. Profesora Patricia, buenas noches. Profesora Patricia, David. Creo que escucha a la profesora Patricia. Hola. Hola. Profesora Patricia, David. Hola, buenas noches. Ahí está, ahora sí. Le escuchamos, profesora Patricia. Hola, buenas noches. Perdón, la conexión que tengo no es buena, estoy en la calle con un trabajo. Queridos amigos, colegas de Bolivia, muchas gracias por Profesora Patricia. y nos dice que la facultad semejante que la tenemos, que tenemos la del creador. No tenemos buena conexión. Profesora Patricia. Nuestro trabajo sea más reflexivo, que podamos pensar en lo que queremos lograr y que demos pasos ciertos. Gracias, Renzo, gracias, profe Saúl, profe David. Así que la tarea está adelante, colegas de Bolivia. Vamos a seguir apoyando los cursos que la Universidad Corporativa tiene. Los videos que está anunciado Renzo van a caer en el momento oportuno. Así es, profesora Patricia. Ya hemos tenido algunas reuniones de parte del Departamento de Educación y vamos a dedicarnos ahora a producir materiales de corto tiempo, de corta duración, interactivos para que los profesores puedan tener una biblioteca de consultas. ¿Sí? Entonces, una vez más, gracias a todos los profesores de Bolivia. Voy a pedir al profesor David Narváez. David, ¿me escuchas? Hola, David. Algo ha debido pasar con su conexión. Sí, no me está escuchando. Bien, no se preocupen. Vamos a pedir entonces, me gustaría que un profesor de Bolivia pueda culminar con una colaboración final. Profesora Águeda, profesora Neida, ¿se anima? Profesora Águeda, bien, vamos con la profesora Águeda entonces. Profesora, a ver, vamos a activar su micrófono. Ahí está, ahora sí le escuchamos. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Vamos a orar. Vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias porque siempre nos brindas de oportunidades para que aumentemos nuestro conocimiento. Gracias porque siempre estás cuidándonos y brindándonos de todo tu amor. Padre, por favor, ayúdanos a comprender todas las cosas que podamos aprender, que sean buenas para nosotros y para nuestros seres queridos también. Bendice a las profesoras, a los profesores, a los directores de las unidades educativas, de todo el mundo, ¿no? También te pedimos que por favor bendigas a los estudiantes y a los padres de nuestros estudiantes para que sigan adelante y apoyando a sus hijos y nos colaboren en esta misión que tenemos de educar. Bendice a las personas que organizaron estos cursos, estas capacitaciones, por favor, bríndales de más sabiduría e inteligencia y con todo tu amor también llénalos. Bendice siempre a las personas que necesiten de ti, Padre, y acompáñanos en todo momento. Con mucha humildad te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, profesora Águeda. Gracias a profesores de Bolivia. Gracias, profesora Patricia, por todo el esfuerzo que ha hecho toda la Unión Boliviana para poder reunir casi el 100% de participantes en el curso de pensamiento crítico. Que Dios los bendiga. Quedo a disposición de todos ustedes. Quedo a disposición también de la profesora Patricia. Esperamos que el 100% pueda certificarse, ¿sí? Envíen su foto, por favor. Me gustaría que recibir la foto de ustedes, la foto de Gladys, de Rosemary, de Dinisita con su certificado, de Magali Pairo, de Marlene, de Águeda Huanca, de Neida, de Romer Ramos, de Marco Antonio, certificado de Luis Alfredo, de Reinaldo Claros, de CES UP, de Yuri, de Eva Nacho, de Luis Alberto Delgado, Mauge Tapia, María Eugenia, Edith, Virginia, Marta, Shonji, Gaby, ¿quién más? Denisita, Marisabel Lima, Pelagia, aquí, Evelyn Carvajal, Maribel Merino, Viviana, Roxana, Aquelina Cruz, Wendy Ríos y Ruth Huanca. Me gustaría de todo corazón que nos puedan enviar su foto una vez imprimido su certificado. ¿Sí? Listo. ¿Qué podemos decir? Un abrazo para todos. Saludos. Chao, chao. Nos vemos en un próximo curso.